Julia me contaba que tenemos la adhesión a esta actividad de madres y de hijos, bueno, diputados nacionales, agrupaciones universitarias, docentes, todos los que estamos acá presentes, y para no extendernos más, porque estamos justo de tiempo, vamos a arrancar esta clase por la protagonista, ¿no? La protagonista no querida, ¿no? de esta historia que es el caso testigo de Julia Mengolini. Así que arrancamos por Julia. La idea de esta clase es empezar a contar un poco cómo fue surgiendo todo lo que sucedió, cómo fueron los ataques, cuál es la estrategia legal, cuál es el marco jurídico que le damos a esta presentación que ya realizamos y que tramita ante el Juzgado Nacional Federal, lo Criminal y Correccional número 2 de San Isidro. Así que, bueno, sin más preámbulos, Julia. Bien, bueno, lo primero que tengo que hacer es agradecer la presencia de todos ustedes acá, agradecer el apoyo. Hay un cántico afuera. ¿Qué dice? No podemos mudarnos ahora, me parece. Banquen, compañeros, es lo que hay. Ahí estamos tratando de que Simón abra las dos puertas de ahí, así se puede escuchar un poco. A Simón, llámelo. Bueno, decía que si bien Juan no quiere que esto se trate de un acto político, quiero agradecer el apoyo, por supuesto. Aclarar que si en algún momento de este relato se me quiebra la voz, no es porque se me vaya a quebrar la voluntad, ni porque vaya a dudar de lo que estoy diciendo, es porque me embarga la emoción de la presencia de ustedes, del respaldo. Les decía, y posiblemente también por el dolor por el que estoy pasando, aunque obviamente estoy en un momento bastante ambivalente, por momentos de mucha fuerza, con el espíritu lleno, con una misión que acá nos vamos a dar también, pero por supuesto que también atemorizada, así que me toca un poco contarles por qué. Muchos de ustedes sabrán que yo soy objetivo del odio organizado desde hace muchos años. Es algo que relato muy bien en el último capítulo de mi libro, Las caras del monstruo, que se llama Game of Trolls. Es una crónica que empieza en el año 2014 y que da cuenta de cómo a mí se me persiguió con este sistema de odio organizado desde entonces, muy persistentemente y permanentemente sin parar. Lo que hay que decir es que desde el gobierno de Milei, este sistema de trolls empezó a institucionalizarse, a perfeccionarse, a profundizar también, además, sus métodos, y llegó a este último episodio por el que estamos acá, con una crueldad inimaginable y de verdad con una idea absolutamente siniestra. Lo que hicieron fue crear algunos videos con la inteligencia artificial en donde, bueno, me involucraban sexualmente con mi hermano. En paralelo, con muchas amenazas en mis cuentas privadas, amenazas en mi Telegram, en mi mail, en el inbox de Twitter, en el inbox de Instagram, amenazas de todo tipo. Algunas me mandan al río de la Plata, haciendo clara referencia a la época tal vez más terrorífica y oscura de nuestro país. Y otras dicen simplemente, por ejemplo, hija de mil puta, te juro que te voy a secuestrar y vas a terminar tirada en una zanja, toda destripada, la concha de tu madre. Otro que me manda el video dice, tengo material tuyo, teniendo relaciones con tu hermano, vos y toda tu familia va a terminar destripada. Otro que dice, ¿con qué guita te pagaste el viaje, zurda inmunda de mierda? Con la que te paga Axel por chuparle la pija. Con la de tus 100 oyentes diarios, con la de los impuestos de la gente de La Matanza. Si no tenés ni para hacerte un peinado decente, porque con ese quincho grasiento inmundo, hacele un favor a la sociedad y suicidate, puta. Y de ese tenor, la verdad que agarré al azar cientos. Entonces, bueno, sobre este ataque tan feroz, que de verdad superó todos los ataques que yo venía sufriendo desde hace 10 años, superó todas mis expectativas y también me perforó el cuero, que yo venía verdaderamente endureciendo.
Bueno, no puedo gritar, la verdad, amigo. Les decía, sobre este ataque se monta el presidente de la Nación. Y el presidente me dedicó 93 tweets al respecto de esto, siempre haciendo alusión a una suerte de vuelto que me estaban dando a algo que yo merecía. La idea del vuelto me parece entre mafiosa y que denota una crueldad tremenda. También podría remitirnos a algo habrán hecho, ¿no? Habla de una justificación, habla de algo que yo merecía. Y habla además de que yo merecía que me apliquen crueldad. Yo me empecé a dar cuenta además que la difusión de estos videos no tenía ni siquiera el objetivo de que la gente crea que efectivamente yo tenía relaciones con mi hermano, sino que la difusión de estos videos y la hazaña y las amenazas y los retweets del presidente tenían el objetivo simple de hacerme sufrir, de torturarme. Acá hay algunos amigos, Sabri, Emi y Pau, y hago alusión a ellos porque además ellos, junto con mi marido y mi hija Rita, que también está acá, que espero que no escuche demasiado, fueron también testigos de que ir conmigo al teatro era difícil, porque yo estaba demasiado autoconsciente de lo que podía pasarme, de cómo me miraba la gente. Cuando yo invitaba, por ejemplo, a una compañera de Rita a la escuela, tenía que encarar, por ejemplo, a una mami de la escuela y decirle: queremos llevarla a Julie al cine. Y por dentro siempre pensando si es que la mamá de Julie había visto alguna de estas cosas. Y mortificada con eso. Me empecé a dar cuenta que en realidad con el cuero duro que yo tenía, y además que creo que lo que a nosotros nos sostiene la voluntad es la convicción, había llegado a un límite. Había llegado un poco a un límite del dolor, y ellos también habían encontrado un límite a la crueldad. La crueldad me parece infligida sobre mí con este tipo de torturas, pero sobre todo al pueblo argentino con las políticas de miseria, de hambre, que yo como periodista a diario denuncio, y que de eso se trata en realidad ese vuelto. No se trata de ninguna cosa que yo haya podido decir hace 2 años. Esto se trata del ejercicio que yo hago libre del periodismo, de lo que también de alguna manera represento, porque yo soy feminista, soy peronista, soy un montón de cosas que a este gobierno le molestan. Y el vuelto en realidad se trata de eso. No es conmigo, es con el pueblo argentino. Eso yo lo tengo muy en claro también. Pero en este caso, en todo caso, me toca a mí encarnar un episodio así de severo y cruel, en este contexto, ¿no? En un contexto que ya conocemos y que no hace falta que yo abunde demasiado. Por último, decirles, y por eso la clase, Juan, es que lo que nosotros pretendemos con esta denuncia, que ahora vamos a pasar a detallar en qué consiste, es sentar un precedente jurídico, ojalá que también se puedan redactar las leyes que faltan, si es que faltan leyes, porque yo entiendo que delitos que encuadres penales nos sobran, pero posiblemente haya lagunas legales también, el uso de la inteligencia artificial y este tipo de cosas que hacen que este caso sea bastante emblemático y novedoso. Bueno, habrá que ponerse a pensar sobre eso. Que siente un precedente también en términos sociales, que empecemos a partir de este punto tal vez o volver a partir desde otro lugar, a reconstruir los lazos sociales, a reconstruir el respeto, simple respeto, porque esto no es una discusión política, esto no es ni siquiera la lucha ideológica, esto ya es otra cosa. Un nombre que yo todavía no encuentro, pero no se trata de eso. Obviamente que el ataque por parte del Estado Nacional, con todas sus milicias digitales paraestatales, contra una persona que es periodista, pero es además una persona y un ser humano,
Es un ataque brutal, asimétrico, cruel, que nadie merece y que nadie debería hacer. Esto me gusta contarlo, con esto voy a terminar. Cuando escuché a un director de escuela decir: nosotros en las escuelas estamos batallando para que los adolescentes no tomen fotos de sus compañeras y luego con esto construyan imágenes con la inteligencia artificial para mortificarlas, no sabemos qué hacer con eso. ¿Cómo vamos a hacer ahora si el propio presidente lo avala? ¿Cómo le vamos a hablar a los pibes? Y yo creo que acá hay un punto donde nosotros podemos tender una mano con quienes piensan muy distinto que nosotros, porque yo no creo que nadie pueda querer que su hija, por ejemplo, sea víctima de un ataque como este, y creo que nadie ni siquiera pueda querer que su hijo sea perpetrador de un ataque como este. Desde esa sensibilidad tenemos que partir a reconstruir algo. Eso es lo que creo, así que muchas gracias por estar acá. Gracias. Bueno, muchas gracias, Julia. Ahora va a hablar Gabriela Guzis, profesora de esta casa de estudios, especialista en criminología, gran docente para mí, es la persona que me entregó el título, así que también lo tengo que decir. Así que, bueno, Gaby nos va a contar un poco sobre cómo repercute desde las más altas esferas del Estado se legitimen discursos, como dijo Julia, y las consecuencias que eso traen en la población en general y en las víctimas, ¿no? Bueno, gracias, Nico. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Gracias, Julia, Juan. Realmente creo que simplemente lo que voy a hacer hoy es dar una clase sobre lo que doy todos los días en las clases de criminología, tomando un caso testigo, el caso de Julia, pero que claramente nos tiene que llevar a reflexionar, como dijo Julia, sobre la situación actual, el estado de situación actual y la virulencia con que el poder punitivo y el poder patriarcal se encuentran en estos momentos, con una nota de época, una nota epocal, que es la algoritmización del odio. Decidí llamarlo de este modo, el título de la ponencia es Violencia punitiva, algoritmización del odio y censura patriarcal. Y en definitiva es una clase que pretende ser una alarma sobre los peligros de permitir que el poder estatal, esta vez contemporáneamente utilizando herramientas tecnológicas, discurso de odio y estereotipos de género, se convierta en un agente de censura, disciplinamiento y violencia institucional. Si no me equivoco, quiero partir desde una imagen que pueden estar viendo en este momento. Se está viendo. Se está viendo, excelente, genial. Bueno, esa imagen es una brida, ¿sí? La brida es un dispositivo mecánico que estaba realizado en hierro, ¿sí? Se usó en el siglo XVI en Inglaterra, ¿sí? En Gran Bretaña y en Europa Central. Y dice ahí, no sé si lo llegan a ver o tal vez no está puesto, brida o regañona. ¿Por qué se llama brida o regañona? Porque se utilizaba este dispositivo de castigo humillante y silenciante para ponerle un casco, silenciar y humillar a las mujeres que daban opiniones públicas y que eran consideradas molestas durante el siglo XVI y XVII. El dispositivo es una máscara de hierro, ¿sí? Puede remitir a esa película que conocemos, pero la particularidad que tenía es que tenía una tenaza que agarraba la lengua de la persona a la cual se le imponían y bloqueaba la posibilidad de habla, además de que era paseada por las calles de manera completamente humillante. La imagen, en algún sentido, nos permite comprender el fenómeno que hoy analizaremos, porque aunque las tecnologías han cambiado, la historia del castigo de las disidencias muestra una continuidad que nos lleva al motivo concreto que hoy nos vincula. El trato punitivo a aquellas personas que critican o disienten con el poder y que se torna especialmente humillante cuando se trata particularmente de una disidencia de una mujer, la vinculación que conocemos como poder punitivo y poder patriarcal.
El hecho concreto sufrido por Julia, que ya ha relatado, ¿sí?, se basa fundamentalmente en la utilización de una nueva tecnología, no ella es abrida, pero en definitiva busca las mismas consecuencias humillantes, crueles, deshumanizantes. Es un acto de violencia punitiva y también un acto de violencia política dirigido contra una mujer crítica con la clara intención de silenciarla y de dar un mensaje claro a otras y a otros que se sienten disidentes. Mirá lo que te puede pasar si hablas. Ojo, tené miedo, no te metas. Como decía Julia, ¿no? Nos remite a otros momentos de nuestra historia reciente. Veamos qué hace el poder punitivo, entonces, con estos dispositivos. Como todos sabemos, el poder punitivo, desde su, por lo menos, origen institucional moderno, podríamos decir, allá por el siglo XII y XIII, en definitiva, instaurado a través también del nuevo modelo que conocemos como modelo de Estado, desde siempre pretendió homogeneizar a la sociedad. Sí, lo hizo verticalizando a la sociedad, pero pretendió la homogeneización a través de la persecución de las disidencias. Un gran ejemplo de esto es precisamente el martillo de las brujas de Kramer y Sprenger. Por eso decimos que no hay otro momento más clarificante en la historia del poder punitivo que su propia genealogía, su propio origen de alianza entre el poder punitivo y el poder patriarcal. Sin embargo, esto que ya sabemos, ¿no? Primero persiguió a las brujas y a los herejes y después fue eligiendo sistemáticamente otredades o enemigos de turno para poder perseguir fundamentalmente a las disidencias políticas, religiosas, culturales, identitarias, etcétera. Sabemos también que a veces opera a través de mecanismos formales, ¿no? La persecución penal, en definitiva, la criminalización formal es un ejemplo de eso, y otras, como nos enseñan los profesores Zaffaroni, Alagia y Slokar, con mecanismos informales, que también son parte del trato punitivo. Ahora, la violencia que se canaliza punitivamente no es solo individual, sino también colectiva. Cualquiera que integre ese grupo, el de ser disidente, cualquier disidencia, podrá sufrirlas. Es importante marcar que la violencia a la que se recurre para alcanzar dicho objetivo es siempre una violencia ilícita. Ya no usa los mecanismos formales, sino los informales, los ilegales. ¿Por qué entonces el Estado recurre a la violencia ilícita para sancionarla? Porque cuando no alcanza el poder punitivo legal, la criminalización tradicional, que también se utiliza, como vemos en el transcurso de los últimos días, por cierto, la violencia ilícita infunde un terror mayor sobre el sujeto en concreto y sobre el resto del grupo de disidentes. Resulta más efectiva. En este caso podemos hablar de un proceso de represivización que a través del sistema penal informal lo que hace es aprovechar desde el poder las ventajas que da la pedagogía del miedo. Por eso, al agredir a Julia se disciplinó a muchas y también tal vez a muchos. La violencia que viene del Estado busca una función ejemplificadora, castigar para que otros y otras vean y callen. Es un dispositivo de control social y por eso decimos que es parte del poder punitivo. Pero es ilícito, porque utiliza medios no legales, humillantes, odiantes para constituir ese castigo. Utiliza la crueldad. Avancemos un poquito para ver el análisis del poder patriarcal. ¿Cómo está esa alianza estratégica entre el poder punitivo y el poder patriarcal que para nosotros son socios fundantes, ¿no?, de la genealogía del poder punitivo? Este caso, como decimos, tiene un componente más que un cúmulo de violencias punitivas. El poder punitivo se une a su complementario, el poder patriarcal. ¿Cómo lo hace? Jerarquizando vidas o inferiorizándolas, ¿sí?, en vidas y cuerpos que se busca domesticar. Las tácticas utilizadas para inferiorizar en el castigo son agresiones denigrantes, pero que se constituyen además atacando los roles que el propio patriarcado y la sociedad han impuesto a las mujeres. Sexualización, cuestionamiento de la maternidad, difamación lisa y llana. ¿Por qué? Porque si primero inferiorizamos, luego podemos constituir un ser enemigo, una otredad a quien se pueda odiar.
Estas técnicas sirven al poder punitivo y al poder patriarcal para castigar o disciplinar a cualquier grupo que se señale como enemigo. Por ejemplo, si es por motivos raciales, culturales o políticos, siempre se hace del mismo modo. Primero te denigro, luego maximizo el ataque y finalmente habilito la violencia explícita. Los ejemplos saltan a la vista. Esta violencia es precisamente por la modalidad disciplinante y atemorizante una forma de mordaza, la brida que estamos mostrando encubierta. El mensaje que está detrás es: no se prohíbe hablar, pero se castiga a quien habla. Y detrás de eso alcanza para generar miedo, censura y silencio. Otra vez la pedagogía del miedo, obturando disciplinarmente, entre otras cosas, el derecho a informar o comunicar. Vayamos al tercer punto de la exposición: algoritmización del odio. Hasta acá todo lo que dije es bastante conocido. ¿Qué cambió entonces, no? Para tomar este ejemplo de clase. Bueno, precisamente la novedad de este tiempo es que ahora esa violencia no necesita la brida, por lo menos no como la vemos acá arriba, ¿no? Es una nueva tecnología del castigo, una nueva tecnología de la crueldad. ¿Qué tecnología utiliza? Las redes sociales, una cuenta oficial, un software de inteligencia artificial. Cuando los funcionarios o el Estado replican, masifican o se valen de inteligencia artificial para fabricar o reproducir falsedades, lo hace desde un lugar privilegiado de poder. No es una broma, no es un error, no es un exceso. Es una estrategia de hostigamiento algorítmico y es una estrategia punitiva, ilícita e institucional. Ese hostigamiento he decidido llamarlo violencia tecnológica institucional, fundamentalmente por estas características que acabo de dar. Aunque obvio, hoy presenciamos lo que Byung-Chul Han ha denominado un régimen de infocracia. Una forma de gobierno basada en el exceso de información en el que los datos sustituyen a la verdad, lo que conocemos como posverdad, y donde la comunicación pública ya no promueve el pensamiento crítico, sino la polarización emocional. Las redes sociales y sus algoritmos no favorecen el debate democrático, sino la viralización del escándalo y la erosión del juicio colectivo. En la infocracia, la información se fragmenta, se acelera, se simplifica y termina por sustituir el razonamiento, el pensamiento crítico por la reacción. Así, el disciplinamiento promovido desde el poder se vuelve casi inevitable. Es el algoritmo el que hace circular el odio, lo alimenta, lo convierte en el poder punitivo informal. Este régimen de información promueve una tecnología para disciplinar socialmente, ya no sobre los cuerpos solamente, sino, como dice Chul Han, sobre la psique, a través de una aparente libertad, compartir en redes sociales. Suele decirse que este dataísmo de la infocracia no necesita ideologías, pero debemos advertir que eso no significa que no sea utilizada por ideologías con sesgos autoritarios para señalar con sus mensajes. Los relatos pueden ser sustituidos por los recuentos algorítmicos, pero la creación de la falsedad o el odio es creado por alguien hasta su viralización reproductora. En ese universo, el discurso de odio encuentra un terreno perfecto para multiplicarse, no porque sea verdadero, sino porque es rentable, porque genera likes, viralidad. Y cuando ese discurso proviene o es reproducido por el Estado, se vuelve doblemente peligroso, porque es performativo, porque tiene poder y porque no encuentra resistencias cognitivas en una sociedad saturada de información pero vacía de verdad. Pero los discursos de odio tienen una función precisa en esta maquinaria del castigo. Preparan el terreno para la violencia real y a veces letal, como ya lo sabemos. ¿Cómo? Bueno, de una manera que ya señalamos, pero quiero precisar particularmente. Primero deshumanizo, luego niego que esa persona tenga valor, derecho, voz, y todo esto lo transformo en una persona que de valor pasa a ser enemiga, una persona que de derechos pasa a ser anómala, una persona que de voz pasa a ser mentirosa. Después ya no cuesta tanto investigarla, amenazarla, callarla, agredirla o matarla. Eso lo explicaron, como sabemos, muy bien Sykes y Mazza.
El Estado necesita justificar para castigar. Por eso los perpetradores utilizan las técnicas de neutralización de valores. Al trivializar el daño, culpar a la víctima, apelar a lealtades superiores. Un poco este es el cuadro de situación, pero estamos en nuestra casa, la casa del derecho, y me permito decir del derecho con mayúscula. Por lo tanto, me importa pensar en las responsabilidades a estas violencias. Frente a este escenario, es necesario preguntarnos como docentes y estudiantes cuál es el rol del derecho y qué consecuencias conllevan estas prácticas. Necesitamos una respuesta urgente, jurídica, en tanto el derecho debe ser constitutivo de paz y verdad, como nos enseñaron las madres y las abuelas. Por ello, debemos preguntarnos por la respuesta, y responder es responder en términos de responsabilidad. En este sentido, podemos analizar 3 órdenes de responsabilidad. El primero, que frente a todo tipo de violencia institucional, formal o ilícita, existe una responsabilidad del orden político. El segundo, sin lugar a dudas, de acuerdo al marco normativo internacional, en especial los tratados internacionales de derechos humanos y los compromisos asumidos en el orden global, estas prácticas y acciones concretas constituyen un ilícito internacional. Y finalmente, cualquiera que quiera repasar el artículo 3º, segundo párrafo de la Ley Antidiscriminatoria 23.592, podrá ver que además estas prácticas pueden encuadrarse típicamente como incitación al odio político prohibida por la legislación vigente. En definitiva, no puede haber neutralidad institucional frente al odio. El Estado debe abstenerse de discriminar, pero también prevenir y sancionar las conductas que así lo hagan, incluyendo las violencias en redes sociales. El Estado no puede ser un emisor de odio, no puede convertirse en un agresor que utiliza herramientas tecnológicas para disciplinar, porque cuando lo hace, no solo ataca a una persona o a un grupo, erosiona la democracia misma y convierte la palabra libertad en un acto peligroso. Bueno, ahora congeniando un poco con lo último que dijo Gaby, vamos a ir un poco a la denuncia en sí, así que ahora presentamos a Camila Palacín, abogada de esta casa de estudios, que forma parte del equipo jurídico de Argentina Humana, que representa, es una de las personas que representa a Julia en esta querella, así que nos va a contar un poco cómo se desarrolló los objetivos, los hechos y cuál es la estrategia de la denuncia. A ver, Cami. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. No voy a dar una clase, después de Gabriela además no me da vergüenza. Voy a contar brevemente en qué consiste la denuncia penal que presentamos la semana pasada. También va a haber unas diapositivas que van a estar arriba, si quieren ir mirando cada tanto, Nico va a estar pasándolas. La denuncia penal que presentamos es contra el presidente de la Nación, Javier Milei, contra miembros de su gobierno y contra otras personas anónimas. Y lo que buscamos en la extensa denuncia que presentamos, porque tiene como 70 páginas, es demostrar que hay un patrón sistemático de hostigamiento, de amenazas y de difusión de fake news o de contenido falso que excede lo simbólico y que configura delitos penales concretos. Esta operación en particular que estamos denunciando, porque Julia bien dijo que ella viene recibiendo amenazas hace mucho, pero que esto último que denunciamos ahora es una operación que tuvo consecuencias particulares y que comenzó con un tuit, que está en la... perfecto. Que comenzó con un tuit que están viendo ahí, que fue después replicado por diferentes cuentas no verificadas, pero también cuentas verificadas, como por ejemplo la cuenta de la diputada nacional Lilia Lemoine, que creo que está ahí también en el PPT, y después fue directamente replicado por el presidente, Javier Milei, en donde lo que hace es legitimar la injuria y la considera un vuelto, que también es esto mismo que Julia ya relató. Como que pareciera que hay que bancarse, ¿no?, ese vuelto por haber dicho algo que le debe haber molestado. Primero, esta denuncia la encuadramos en 4 delitos diferentes.
Después la justicia igual en el marco de la investigación puede obviamente modificarlos o agregar otros tipos penales, pero nosotros lo acordamos en 4. Está por un lado la intimidación pública y la apología al odio, que es básicamente cuando, lo voy a intentar hacer llano, que es cuando se incita a la violencia o al desprecio contra un grupo de forma pública. En este caso el grupo sería o a los periodistas o a las personas que opinan diferente al presidente o que critican su gobierno. Y lo que se castiga ahí no es solamente lo que se dice, y esto es muy interesante, sino el efecto que genera lo que uno dice. En este caso, miedo, el hostigamiento y la ruptura del lazo social, porque ese es el bien jurídico que se intenta proteger. El segundo delito que incorporamos es de las amenazas coactivas, o sea, amenazas agravadas, que Julia también, como contó, viene recibiendo. Y lo que buscan las amenazas coactivas es que la persona deje de hacer o haga algo. En este caso, por ejemplo, que no quiera o que tenga miedo de salir a la calle, que tenga miedo de hablar o de decir ciertas cosas. No son simples insultos de las redes. Esto también es importante, porque no es lo mismo un insulto o una red que una amenaza. Hay mensajes que Julia también contó un poco, pero que también están obviamente en la denuncia, que hablan de asesinato, de violación, que involucra a la familia. Todo eso son amenazas porque genera consecuencias en la persona, y además todo esto avalado por el vuelto del que habla Javier Milei también en sus dichos en Twitter y también en entrevistas que dio después. Después hablamos del delito de malversación de recursos públicos. Acá lo que nosotros decimos es que este aparato de hostigamiento que denunciamos no fue improvisado, sino que hubieron funcionarios que usaron su tiempo, parece una pavada, pero su tiempo, las oficinas del Estado, los equipos tecnológicos, para reproducir mensajes de odio, para editar imágenes, para construir esta campaña. Recursos que obviamente deberían estar destinados a gobernar y no a perseguir a una ciudadana. Por último, entendemos que todo esto no es casual, sino que, y tampoco que es espontáneo, que responde a una lógica organizada que un poco intentamos detectar a través de la denuncia, o intentamos analizarlo con compañeros que armaron análisis de cómo fue la difusión de la información. Y hay una red, o esto es lo que intentamos demostrar en la denuncia, una red de personas que se coordina, que cumple roles y que apunta a esto, a silenciar voces disidentes usando el miedo, y en este caso las redes sociales y la inteligencia artificial, como una herramienta. Todos estos delitos nosotros creemos que se expresan claramente en este caso, y es lo que intentamos demostrar en la presentación judicial, no de forma aislada, sino como parte de una misma estrategia. Y también una cuestión novedosa que hay en este caso, que está en el flyer de este evento, tiene que ver con cuando se empieza a modernizar o a tecnificar este tipo de violencia y encuentra forma en, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es una cosa bastante nueva. Pero, o sea, nosotros pensamos que era bastante nueva, pero cuando nos pusimos a estudiar un poco para presentar la denuncia, nos enteramos que también, como dijo Julia antes, está habiendo un problema muy grande en el uso de inteligencia artificial para dañar en jóvenes de entre 14 y 17 años, en donde los chicos básicamente arman fotos con face swapping, que es esto de poner la cara en cuerpo de otras personas, o crear imágenes directamente desde la inteligencia artificial, con compañeras o imágenes de compañeras donde se encuentran desnudas o sexualizadas, y las difunden provocando un daño obviamente enorme en esas personas. Y algunos de estos casos fueron judicializados, están de hecho ahora mismo judicializados. De hecho, en Córdoba elevaron, ahí creo que está la foto, elevaron a juicio un caso de estos de face swapping, también en menores de edad. En San Martín también hay un caso en trámite donde hace poco se hicieron allanamientos y se secuestraron los equipos electrónicos. Y también hay un fallo de la Cámara de Zárate, si mal no recuerdo, de este año, de un caso parecido de inteligencia artificial, donde dijo algo que nos pareció que estaba bueno, y de hecho lo citamos en la denuncia, que dice que las imágenes aunque las imágenes fueran hechas con inteligencia artificial, esto no era lo central. O sea, lo real o lo simulado en las fotos no es lo importante, sino el daño y el delito que esto produce. Porque en el caso de Julia, eso, de hecho, efectivamente, hicieron videos con inteligencia artificial, lo sabemos, la mayoría estaban muy mal editados igual, o sea, se notaba que no eran, pero existieron videos y fotos. Pero lo que decimos también en la denuncia, como dijo Julia antes, es que la creación del video con inteligencia artificial fue el puntapié para comenzar a circular en redes la idea de que existía un video y con eso generar daño. O sea, la campaña consistió en hacer creer a los demás que ese video existía, provocando oleadas de insultos, de amenazas y del propio presidente,
asumiendo que esta campaña difamatoria era un vuelto, ¿no? Y que Julia se la tenía que bancar. Y este daño de la inteligencia artificial no es solamente un daño al honor, un daño psíquico, porque es horrible, y un daño que genera amenazas como las que fuimos relatando, sino que también tiene un punto, que también recién lo dijo Gabriela un poquito, que tiene que ver con la perspectiva de género, en este caso. De hecho, los casos que conté de jóvenes que están judicializados son todos contra mujeres. Que generen imágenes con inteligencia artificial sexuales provoca que el nombre de la víctima, en este caso de Julia, se empiece a asociar con páginas pornográficas o con páginas con contenido sexual, la deep web, y eso también es un daño muy grande, un daño al honor, un daño psíquico, y que está atravesado específicamente por la cuestión de género. En nuestro país tenemos la Ley Olimpia, que muchos acá yo sé que la conocen, que se sancionó en el 2023 y que habla o que incorpora la violencia digital como una modalidad de violencia de género. No habla específicamente de la inteligencia artificial, aunque hay un artículo que dice que esta ley se incluye en cualquier ciberataque que pueda surgir a futuro y que afecte los derechos protegidos por la ley. Por eso nosotros incorporamos también la Ley Olimpia como una ley que se puede aplicar junto con los delitos que mencionamos más adelante, más allá de que estaría bueno que también se generen otras leyes que hablen específicamente de esto. Y en conclusión, ya está, no quiero seguir aburriendo, considero que esto no es una cuestión de victimización, como dije un poco antes, no es una cuestión de, ay, lloran los insultos. Esto es poner un poco de cordura a una situación de objetiva violencia penal, o sea, violencia delictiva, y que las acciones tienen consecuencias, hacernos cargo, que se hagan cargo de que las acciones tienen consecuencias, que las palabras también tienen consecuencias y generan acciones, y que esperamos entonces que el Poder Judicial tome las medidas que les propusimos en la denuncia, que oficie a X, a Instagram, a Google, para identificar a los usuarios anónimos, que intervenga la DATIP y la UFESI, que son quienes trabajan ciberdelincuencia, que se resguarde la información correctamente, todo lo que se tiene que hacer en uno de estos casos, como el de Julia, básicamente porque creo que la justicia tiene las herramientas para poder investigar esto, más aún la justicia federal. Tal vez le faltaba el caso, ahora lo tiene el caso, así que lo que queda es que se ponga a investigar y que llegue a resultados. Muchas gracias. Bueno, y para concluir esta clase, vamos a escuchar las palabras de Juan Grabois, profesor de esta casa de estudios, docente, abogado, fundador de la UTEP, dirigente político, querellante en muchas causas contra el gobierno y también abogado de Julia Mengolini en el marco de esta querella. Así que, Juan, todo tuyo. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias ahí a la gente que... a la superpoblación. Cuatro cosas. Primero, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Julia habló, y no es la primera vez que lo escucho, sobre todo de una compañera mujer, con mayor o menor nivel de exposición pública, de tortura y mortificación. Tortura y mortificación. Lo que le hicieron a Julia y a tantas otras compañeras, compañeros, genera dolor, no solamente psíquico, físico. Duele en el cuerpo. Incapacita. Y es cierto que hay un montón de casos en todo el mundo en los que se ha aplicado las deepfake, la inteligencia artificial, etcétera, en el que un particular le generó dolor a otra persona. Pero acá hay un caso sin ningún precedente en el mundo, donde el propio presidente de la Nación, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, jefe superior de la Fuerza de Seguridad de este país, en más de 100 oportunidades, en una reiterancia alevosa, difunde
o promueve. Hay algo ahí con esa. Esta tortura, esta mortificación. Estamos hablando de personas de un aparato que tiene una pata institucional y una parainstitucional, que tiene personas contratadas y personal ad honorem. El presidente y algunos de sus funcionarios, de manera reiterada, profundizó este camino de tortura y mortificación. Y yo la verdad no me gusta ser ampuloso con las calificaciones, sobre todo cuando los que reciben las agresiones son personas con algún nivel de exposición que más o menos se pueden defender. Pero hablando con la expresidenta el día que salió este fallo mafioso adverso que recibió, buscábamos alguna forma de definir esto que estaba pasando. Yo busqué en el diccionario, me gusta leer el diccionario. Acá hay una situación de terrorismo psicológico. Y al ejercerse del Estado hay un terrorismo de Estado de otra intensidad, de otra naturaleza, pero que funciona de una manera similar. Implica infligir dolor psíquico y físico. Hay una situación que se va generalizando en el que el terror se instala en un sector de la dirigencia política, sindical, social, intelectual, académica, científica, periodística, cultural, que son las víctimas inmediatas de las agresiones del aparato estatal y paraestatal que funciona alrededor del señor Javier Milei. Son las víctimas inmediatas, pero las víctimas mediatas, como con tanta claridad dijo Walsh, son los millones que sufren la miseria planificada. Hay víctimas inmediatas y hay víctimas mediatas. El terrorismo sobre las víctimas inmediatas tiene por objeto desarrollar esta miseria planificada, y la otra cara de la moneda es el saqueo de la República Argentina, de sus recursos estratégicos, de su cultura solidaria y la destrucción de la patria. No se puede hacer eso, nunca se pudo hacer eso, sin represión estatal y paraestatal, que en este caso, insisto, se agrava por la aplicación desde la cúspide del Estado, desde el primer mandatario, de una estrategia de terrorismo de baja intensidad, de terrorismo psicológico, que hace sufrir en el cuerpo. Que hace sufrir en el cuerpo. Eso es lo que está pasando. Y aunque todos sabemos que Julia es una mina recontraplantada, se quiebra como nos podemos quebrar todos. Y cuando uno se quiebra, tenemos que estar los demás. Tenemos que estar para pelear. Porque nosotros no vamos a aceptar ser sus víctimas. Vamos a ser sus adversarios. Y a veces, Julia, cualquiera de nosotros puede ser muy fuerte y estar en un momento de debilidad por el daño terrible que produce este terror sobre uno mismo, sobre sus familiares, sobre sus seres queridos. Y aquí estamos. Porque acá viene otra pregunta. ¿Por qué hacemos la actividad acá, en la Facultad de Derecho? Hay dos razones. Primero, porque muchos de nosotros somos abogados. Algunos lo van a hacer. ¿Y para qué estamos? Sobre todo si tenemos una perspectiva de justicia social y de respeto a la dignidad de cualquier persona, para defender esa dignidad. Para defender a los que eventualmente no se pueden defender. Y en una situación de esta sistematicidad de la aplicación del dolor sobre Julia, Julia no se puede defender sola. Nos necesita a todos nosotros. Y esto no es joda. No es venir un día a un evento,
ni dar una nota en televisión, ni hacer un discurso. Y acá viene la segunda razón por la que estamos acá. No sé si es correcto, si puede incomodar a alguno de los compañeros de la escuela garantista, si ya puedo decir. Yo tengo una perspectiva bastante punitiva de esto. Nosotros estamos acá por juicio y castigo. Nosotros queremos un juicio y queremos un castigo severo. Un castigo severo para todos los que participaron de esta acción criminal, que es mucha gente. Queremos que vayan a juicio y que sean castigados. Queremos que de manera con celeridad los domicilios, los dispositivos electrónicos, los celulares de estas personas sean secuestrados. Queremos que con celeridad los que tengan que estar en detención preventiva para no entorpecer la causa, lo estén. Porque si no, ¿qué pasa? De un lado de la grieta política se puede hacer. Por 2 pavadas. Y Julia no dijo ni un 1% de los mensajes que le mandaron. Los Falcon Verdes son casi permanentes en la historia. Tortura, violación, asesinato, son amenazas muy directas, muy concretas. Por eso el juez dispuso una primera medida que es la custodia por 24 horas de Julia. Que tiene que estar con... Hay una chica muy amable, muy buena de la policía, ¿no? No la vamos a señalar porque está medio undercover. Pero, bueno, el juez Mirabelli es, ¿no? ¿El nombre? Sí, Mirabelli, Lino Mirabelli. Juzgado Federal número 2 de San Isidro. Está al lado del de Arroyo Salgado. Así que por ahí recibe esa energía de celeridad y empieza a detener gente y a secuestrar teléfonos. No, pero lo tiene que hacer, ¿eh? Lo tiene que hacer. Entonces, nosotros estamos acá. Acá hay abogados, acá hay fiscales, acá hay jueces, acá hay camaristas. Por eso insisto, yo le pedí a algunos compañeros bajen los carteles. Y, bueno, sí, en algún sentido todo es político, está todo bien, pero acá estamos con un objetivo concreto. El juez Mirabelli, el fiscal Domínguez. Acá están sus colegas. Acá están gente que fue compañera suya en la cruzada. No puede permitirse la dilación en el caso y cada uno de los que acá tiene vínculo directo o indirecto con estos 2 operadores del derecho, con 2 personas que tienen que hacer justicia, hay que transmitírselo, porque los sectores concentrados del poder económico, cuando quieren que salgan sus fallos, ejercen la presión de una manera brutal y les va bárbaro. Y resulta que cuando la víctima de contundentes amenazas, terribles amenazas de muerte, y de un ejercicio terrible del dolor sobre su psiquis y sobre su cuerpo, se encuentra en una situación de estas características, aparecen las garantías procesales. Eso no lo podemos aceptar. Muy bien, dispuso la custodia, extraordinario. Que empiece a secuestrar teléfonos, que empiece a secuestrar computadoras, porque hay muchos de los actores que están identificados. Hay un par que tienen fueros, el resto no. El resto no tiene fueros. Y esto nosotros tenemos absolutamente probado que fue planificado y aplicado con sistematicidad y seguramente aplicando los grupos de WhatsApp, la forma que se comunica todo el mundo, bueno, en este caso para joder, no para joder, para ejercer un delito grave sobre Julia. Entonces, ¿por qué estamos acá? Para que cada uno de ustedes, abogados, abogadas, jueces, fiscales, consejeros, docentes, y sobre todo para que los jueces que llevan esta causa no se olviden que tienen que aplicar la ley. Tienen que aplicar la ley. Y eso es juicio y castigo para los que están cometiendo estos crímenes. Nosotros lo abordamos de una determinada manera esto, que se los decía al principio.
A ver, ya tuvimos un par de casos. Ahí está Nati Saracho, que es diputada nacional. Hubo... Bueno, en algún lado tengo... Son muy creativas las amenazas de muerte que recibió Nati. 2 individuos. Bueno, te vamos a matar, puta de mierda, es una. No vas a durar mucho, es otra. Son 2 sujetos, los 2 están elevados a juicio. Es decir, ¿cómo abordamos los temas? Nosotros los abordamos rigurosa y sistemáticamente para ganar. No para llorar. La víctima puede llorar. Los abogados no estamos para llorar. Estamos para ganar. Y ganar es que sean condenados. Todos los responsables. No estamos tampoco, en este caso particular, y en los casos que nos toca ejercer la profesión, para hacer didáctica política. Eso por ahí lo hacemos después. Por ahí lo hacemos en la facultad. Estamos para ganar los casos. Están los 2 casos de Nati Saracho, está el caso de Ofelia. Uy, Ofelia tuvo un montón. Date una vuelta por la marcha, gorda puta, si te subimos al Falcon. Bueno, resultó que todos estos domadores de mujeres, cuando logramos obtener sus domicilios, cuando logramos allanar sus domicilios, cuando fueron detenidos, todos lloraban, ¿eh? Todos pidieron perdón. Todos dijeron que no sabían lo que estaban haciendo. Y a todos le dijimos, como dice la señora ministra, el que las hace las paga. Y las están pagando. Hay uno con detención preventiva y elevados a juicio. Las amenazas coactivas tienen la característica... Bueno, no me voy a poner a hablar del tipo penal. Pero no se preocupen que hay unos cuantos que van a estar presos y los que no lo están... General Perón entendió algo del ser humano, sobre todo de determinado tipo de ser humano, que es cuál es su víscera más sensible. El bolsillo. El que las hace las paga quiere decir que van a estar presos. Algunos sí, pero van a tener que poner mucha guita, ¿eh? Y eso les duele un montón. Van a tener que poner mucha guita para reparar el daño que hicieron. Tenemos otros casos que están o elevados a juicio o con condena. Es decir, estamos hablando de gente que mandó un mensajito como el que recibió Julia. Ya tenemos antecedentes de eso. Lo hicimos y lo hicimos bien. Bueno, pero esto tiene otra dimensión. El que retuiteó los mensajitos fue el presidente. El que promovió los mensajitos, que se convirtieron en amenazas directas al celular de Julia, porque se intensificaron y se multiplicaron después de los tweets del presidente. No es que Julia andaba recibiendo 5 amenazas por día, no, después de los tweets del presidente. Bueno, tenemos al señor presidente en una situación para nosotros compleja, porque tiene sus fueros presidenciales, que desde luego nosotros consideramos que este es uno de los casos que ponen de manifiesto una inhabilidad sobreviniente por la cual ese señor no puede ser más presidente de la nación, tiene que tener un juicio político y hay que sacarlo a través de los mecanismos que nos da la Constitución. Es decir, este caso es una de las causales de destitución del presidente que nosotros estamos promoviendo como parte de la lucha por justicia, por Julia y por los millones que sufren la miseria planificada. Hay una situación concreta donde hay mucha gente involucrada, gente que tiene que pagar lo que hizo, y una de esas personas es el presidente de la República Argentina. Ese señor no está ejerciendo su cargo conforme a la Constitución y las leyes
ese señor está ejerciendo su cargo de una manera criminal. Y esos crímenes de Estado que está cometiendo cotidianamente están siendo naturalizados por todos nosotros. Hay un acostumbramiento y una insensibilización que es parte de la estrategia de deshumanización de una parte de nuestro pueblo y de nosotros mismos, que no asumimos la gravedad de las situaciones que estamos viviendo y que no asumimos que no corresponde con el orden normativo de la República Argentina que ese señor sigue ejerciendo el cargo. No puede seguir ejerciendo el cargo alguien que ha perdido la habilidad moral para ejercerlo. Ese no es un juicio penal, es un juicio político. La política tendrá que hacer su trabajo. Está el senador Recalde, está la diputada Saracho. Tendrán que avanzar con el juicio político. Ojalá lo puedan hacer. Nosotros como abogados, por ahora, nos vamos a encargar de la responsabilidad penal y civil. Y les aseguro a todos y a todas, y sobre todo a vos, Julia, que lo van a pagar muy, pero muy caro, y se van a arrepentir toda la vida de cada uno de los crímenes que están cometiendo. Muchas gracias. Y solo quiero insistir en que, por favor, el juez del Juzgado Federal número 2 de San Isidro y el fiscal actúen conforme a derecho y conforme a la gravedad del caso. Nos tenemos que ir. Sí, a ver, nos callamos para que Tati hable. A ver, llévale el micrófono. ¿Sí? Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Querida Julia, sí, efectivamente, soy Tati Almeida, presidenta de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y acá estoy, en nombre de las madres, en nombre de la mesa de organismos de derechos humanos, y el que te manda un cariño muy especial es nuestro querido desde Italia. Un fuerte abrazo, Manuel, desde ya. Es tan importante, chicos, ver tanta juventud, Dios mío. Son la esperanza. Ustedes son la esperanza. Esa posta que la vamos pasando de a poquito, Porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas, seguimos de pie. Les comentaba que seremos 4 madres y todas con mucha juventud acumulada. Pero les vuelvo a repetir, ustedes son la esperanza. Realmente, ustedes jóvenes son los que ya están con la posta. Cuando ya no estemos, ustedes seguirán con la memoria, por la verdad, por la justicia. Esa es la tranquilidad que tenemos. Y le estamos demostrando a Milei y los secuaces que lo acompañan ese odio que siente por la gente. Bueno, cada vez está más loco, porque cada vez se está quedando más solo. Entonces no tolera, como en tu caso, Julia, aquellos que le
que no están de acuerdo o que dicen algo, ahí está como loco, insultando, realmente faltando el respeto. Pero, Milei, mirá la cantidad de jóvenes que están acá y otros tantos. Estamos demostrando que la resistencia continúa y que no nos han vencido. Tomá. Gracias.